¿Alguna vez has sentido que el mayor conflicto en una relación no surge de lo que se dice, sino de lo que no se dice? La mayoría cree que hablar es la única herramienta para resolver diferencias. Sin embargo, el silencio puede ser la pieza clave que determina si una unión se fortalece o se desvanece. En los próximos 5 minutos descubrirás por qué el silencio, lejos de ser vacío, es un lenguaje con poder psicológico y cómo puedes emplearlo con precisión quirúrgica. Soy el analista observador, y en este espacio desmenuzamos los patrones invisibles que rigen nuestras interacciones. Hoy nos adentramos en el silencio como fenómeno mensurable, y al final del video tendrás 3 herramientas basadas en la neurociencia y la teoría de la comunicación no verbal para transformar cualquier relación mediante el uso consciente del silencio. Primero, comprendamos que el silencio es un canal de comunicación tan potente como el lenguaje hablado. En la literatura del lenguaje no verbal, la pausa se define como señalización afectiva que activa la corteza prefrontal dorsolateral, zona responsable de la regulación emocional y la toma de decisiones. Estudios de resonancia magnética funcional demuestran que, al percibir una pausa en la conversación, el cerebro registra una señal de incertidumbre que modula la respuesta de empatía. Cuando tu pareja guarda silencio tras una discusión, el cerebro interpreta esa pausa como una valoración de la gravedad del conflicto, una especie de termómetro interno que mide la tensión latente. ¿No sería entonces más inteligente leer ese vacío antes de intentar llenar el espacio con palabras? En síntesis, el silencio transmite información sobre estado emocional, intención y nivel de compromiso. Veamos ahora cómo esa misma ausencia de sonido puede convertirse en una herramienta de poder. El silencio deliberado ejerce control y moldea la negociación relacional. En la dinámica de poder, el silencio estratégico actúa como manipulación sutil, activando el sesgo cognitivo del silencio equivocado y reforzando el efecto halo alrededor del interlocutor que rompe la pausa. Un experimento clásico de parejas mostró que, cuando uno mantiene una pausa prolongada, el otro tiende a ceder para romper el incómodo vacío. En una reunión, quien mantiene la calma y guarda silencio mientras los demás discuten suele ser percibido como autoridad implícita. ¿Podrías estar inconscientemente entregando poder a tu interlocutor cada vez que llenas de palabras el vacío? Así, el silencio no es neutral, es una palanca que, usada con precisión, dirige la corriente de la interacción. Si esto te está resonando, suscríbete y cuéntame tu perspectiva en los comentarios. Así, el silencio no es neutral, es una palanca que, usada con precisión, dirige la corriente de la interacción. Si esto te está resonando, suscríbete y cuéntame tu perspectiva en los comentarios. Ahora bien, para que el silencio deje de ser un mero vacío y se convierta en una herramienta deliberada, necesitamos estructurarlo en 3 componentes que la neurociencia y la teoría del lenguaje no verbal han identificado como claves para la regulación emocional y la cohesión relacional. Primero, la pausa consciente. Cuando percibimos una frase que nos genera incomodidad, la reacción automática es responder de inmediato, rellenando el espacio con justificaciones o defensas. Sin embargo, la investigación sobre la actividad de la amígdala muestra que una breve interrupción de la respuesta verbal permite a la corteza prefrontal dorsolateral ejercer un control inhibitorio sobre la reacción emocional. En la práctica, basta con contar mentalmente hasta 3 respiraciones antes de emitir una respuesta. Imagina una discusión donde, en lugar de lanzar una réplica, inhalas profundamente, mantienes el silencio durante ese breve lapso y solo entonces articulas tu posición. La otra persona percibe esa pausa como señal de confianza y seguridad, y suele moderar su tono, reduciendo la escalada del conflicto. ¿No es curioso cómo un simple respiro puede transformar la dinámica de poder? En segundo lugar, la escucha activa sin interrupciones. Estudios de electroencefalografía revelan que cuando el interlocutor habla y el oyente mantiene el silencio, el cerebro del oyente muestra una mayor sincronía de onda Z, asociada a la empatía profunda y a la comprensión implícita. La técnica consiste en asentir con la cabeza, mantener contacto visual y abstenerse de formular contraargumentos mientras la otra persona se expresa. Un ejemplo cotidiano: tu pareja relata una jornada estresante y tú, en vez de interrumpir con consejos, permaneces en silencio, reflejando su relato con una mirada atenta. Al final, la sensación de ser escuchado sin juicio fortalece el vínculo y reduce la necesidad de buscar validación externa. Pregúntate, ¿cuántas veces has interrumpido sin darte cuenta, pensando que estabas ayudando, cuando en realidad estabas socavando la confianza?
El tercer componente es el silencio de contención, también llamado silencio de seguridad. En momentos de alta carga emocional, como una pérdida o una crisis, el impulso suele ser llenar el espacio con palabras de consuelo que, aunque bien intencionadas, pueden resultar invasivas. La literatura sobre el apego sugiere que la presencia silenciosa, acompañada de un toque leve o simplemente de la cercanía física, activa el sistema parasimpático del receptor, favoreciendo la liberación de oxitocina y la reducción del cortisol. Un caso ilustrativo: un amigo atraviesa una ruptura dolorosa y, en vez de decir todo pasará, te sientas a su lado, mantienes la mirada y permaneces en silencio mientras él procesa sus emociones. Esa ausencia de palabras crea un refugio interno donde la persona puede reorganizar sus pensamientos sin presión externa. ¿No es, quizás, el acto más solidario el que no requiere discurso? Recapitulando, el silencio estructurado en pausa consciente, escucha activa sin interrupciones y contención silenciosa constituye un tríptico de habilidades que, al ser entrenadas, remodelan la arquitectura de nuestras relaciones. Cada una de ellas actúa sobre circuitos neuronales específicos, favoreciendo la autorregulación, la empatía y la seguridad afectiva. Ahora, te invito a experimentar. Durante la próxima semana, elige una interacción cotidiana y aplica deliberadamente una de estas tres técnicas. Observa cómo cambia la respuesta de la otra persona y, sobre todo, cómo varía tu propia percepción del momento. Registra tus hallazgos y compártelos en la sección de comentarios. El intercambio de experiencias enriquece nuestra comprensión colectiva del poder del silencio. Si encontraste útil este análisis, dale al botón de me gusta y suscríbete para seguir explorando los patrones invisibles que gobiernan nuestra vida social. Recuerda que el silencio no es ausencia, sino presencia concentrada, es la oportunidad de escuchar lo que las palabras no pueden decir. Hasta la próxima reflexión, sigue observando, sigue escuchando y, sobre todo, sigue cultivando el espacio interior donde el silencio se vuelve acción.